Hola a todos, en este video les hablaré del perfil de riesgo del inversionista. La presentación tiene los siguientes contenidos, que pueden acceder directamente si es que no la quieren ver por completo. En primer lugar, describiré qué es el perfil de riesgo, daré una definición y luego comentaré por qué es importante. Enseguida hablaré de los factores o variables que influyen o determinan el perfil de riesgo de cada persona. Y luego analizaré un ejemplo de cuestionario de perfil. Enseguida describiré algunos perfiles de riesgo típicos. Y luego analizaremos algunos fondos mutuos diseñados específicamente para estos perfiles de riesgo típicos. Por último, describiré cómo cada uno puede hacer su propio portafolio en base a su perfil de riesgo. ¿Qué es el perfil de riesgo? El perfil de riesgo es el resultado de una evaluación que identifica y cuantifica el nivel óptimo de riesgo que un inversionista es capaz de tolerar y de asumir, y que requiere para lograr sus objetivos financieros. Según la CMF, la Comisión del Mercado Financiero en Chile, el perfil del inversionista se refiere a las características de una persona, que guían la manera en que debiera tomar sus decisiones de inversión, incluido su nivel de tolerancia al riesgo, en relación a los diversos instrumentos de inversión que existen en el mercado. En este contexto, es lo mismo hablar de perfil de riesgo que hablar de perfil del inversionista. Concretamente, estamos hablando del perfil de riesgo de cada inversionista. Este perfil de riesgo tiene tres componentes. 1. El riesgo requerido, que es el nivel de riesgo que se debe asumir para obtener un retorno esperado deseado. Mientras mayor sea el retorno esperado que deseemos, mayor será el nivel de riesgo que debamos asumir, y viceversa. La capacidad de riesgo es el segundo componente, el nivel de riesgo o de pérdidas que una persona puede permitirse. Algunas personas necesitan su dinero y por lo tanto no pueden permitirse tener pérdidas en el corto plazo. Y en tercer lugar, la tolerancia al riesgo es el último componente del perfil de riesgo, que se refiere al nivel de riesgo con que una persona se siente cómoda. Aun cuando una persona pueda permitirse tener ciertas pérdidas, es posible que no se sienta cómoda psicológicamente y por lo tanto podría estar invirtiendo en un instrumento financiero equivocado según su perfil de riesgo. ¿Por qué es importante conocer el perfil de riesgo? El perfil de riesgo permite elegir de mejor forma entre los instrumentos financieros disponibles. En general, existe un trade-off entre riesgo y retorno esperado. Existe una relación negativa que debemos balancear. A mayor riesgo, mayor retorno esperado, pero también aumenta la probabilidad de tener pérdidas. Eso es lo que significa un mayor riesgo. Podemos ganar más, pero también podemos perder una gran fracción de nuestro capital. Los instrumentos menos riesgosos ofrecen un retorno menor, pero es menos probable que produzcan pérdidas al inversionista. No vamos a ganar mucho dinero invirtiendo en activos poco riesgosos, pero al mismo tiempo nos aseguramos de no tener grandes pérdidas, o incluso de no tener pérdidas en absoluto. Una persona que no puede permitirse perder su dinero estará incómodo o incluso desesperado si debe enfrentar grandes pérdidas. Dicha persona invirtió en los instrumentos equivocados, según su perfil de riesgo. Por ejemplo, una persona que pensaba comprar un automóvil al mes siguiente e invirtió todo su dinero en acciones. Y al día siguiente se produjo una gran caída en los mercados donde perdió el 30% de su capital y no lo recuperó hasta un año después. Esa persona se equivocó al invertir en un activo tan riesgoso. Debería haber puesto ese dinero en un depósito a plazo. Factores que influyen en el perfil de riesgo. Existen diversos métodos para evaluar el perfil de riesgo de un inversionista, lo que generalmente se hace mediante un cuestionario. La Comisión del Mercado Financiero identifica 9 factores como los principales determinantes del perfil de riesgo de un inversionista
y 3 perfiles de riesgos. Los puedes encontrar en la web de la Comisión del Mercado Financiero. Esta web, perfil del inversionista. Aquí se describen las variables que les voy a comentar a continuación. Se describen los típicos perfiles de riesgo y también hay un enlace a un test de perfil de inversionista. ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, la edad y el horizonte de tiempo de la inversión, que determinan cuánto tiempo podemos esperar para que la inversión dé frutos. Una persona joven puede esperar más que una persona de edad avanzada, que posiblemente necesite sus fondos para su jubilación. Además, cuando el horizonte de tiempo es mayor, si sufrimos pérdidas en el corto plazo, tendremos tiempo de recuperar la inversión, lo que no ocurre si vamos a necesitar el dinero en el corto plazo. Los ingresos también son un factor importante, tanto los ingresos que se perciben hoy como los que se espera obtener. Una persona que gana poco dinero y que gasta la mayor parte de su ingreso no puede darse el lujo de tener grandes pérdidas. En cambio, una persona que gana mucho dinero, que tiene un alto ingreso, sí puede darse el lujo de perder algo de dinero, ya que no lo necesita. Las obligaciones financieras contraídas es otro factor importante que influye en el perfil de riesgo. Mientras más obligaciones tenga con otros, una persona tendrá menor capacidad de ahorro. El patrimonio representa el respaldo económico con el que cuenta una persona. Una persona que no tiene patrimonio no puede permitirse tener grandes pérdidas, al contrario de lo que sucedería con una persona de alto patrimonio. La capacidad de ahorro también es un factor importante, ya que le permite a una persona aprovechar oportunidades o hacer frente a imprevistos. Tener capacidad de ahorro es tener unos ingresos mayores a los gastos. Una persona que gasta todo lo que gana no tiene capacidad de ahorro. En cambio, otra persona puede gastar quizás la mitad del dinero que gana y ahorrar el resto. Independientemente del nivel de ingreso, una persona puede o no tener capacidad de ahorro, aunque en general las personas de mayores ingresos tienen una mayor capacidad de ahorro que las personas de bajos ingresos. Tolerancia al riesgo, que significa cuánto se está dispuesto a arriesgar, es otro factor que influye en el perfil de riesgo, y es un factor de tipo más psicológico. Otro factor son los conocimientos financieros, ya que es más fácil invertir en algo conocido que en algo desconocido. De hecho, no deberíamos invertir en instrumentos financieros que no conocemos. Objetivo de la inversión es el octavo factor que influye en el perfil de riesgo. El objetivo define en qué se utilizarán los recursos invertidos. Por ejemplo, para comprar una casa o un automóvil, para la jubilación o solo si se trata de una inversión de excedentes que busca aumentar los ingresos en el largo plazo. Nuestro objetivo está ligado al horizonte de inversión. Podemos necesitar el dinero luego o muchos años después. O quizás es un dinero que no necesitamos. Y ahorrar en este caso nos sirve para obtener libertad financiera. Es decir, para poder tomar las decisiones que queramos sin estar restringidos por nuestros recursos financieros. Y por último, la rentabilidad deseada o rendimiento que se espera obtener en el futuro de la inversión es el último factor que influye en el perfil de riesgo. Si queremos tener una alta rentabilidad, un alto retorno, debemos arriesgarnos más y viceversa. Si no nos interesa tener tanto retorno, sino más que nada mantener nuestro capital estable, arriesgaremos menos. Ahora veremos un ejemplo de cuestionario de perfil de inversionista. El cuestionario que ofrece la web de la Comisión del Mercado Financiero. Dice, descubre cuál es tu perfil de inversionista. Antes de decidir en qué invertir, es muy importante que determines cuál es tu perfil de inversionista, ya que tu elección debe estar acorde a tu personalidad y a tu tolerancia para asumir riesgos financieros. En primer lugar, selecciona tu tramo de edad.
En mi caso, menos de 45 años. ¿A qué plazo te gustaría invertir? En otras palabras, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar para obtener una ganancia de tu inversión? ¿Menos de un año, de 1 a 5 años o más de 5 años? En mi caso, más de 5 años. ¿Cuánto de tus ahorros estarías dispuesto a invertir? ¿Menos del 30%, entre un 30 y 60% o más del 60%? Yo invierto todos mis ahorros. ¿Cuál es tu principal objetivo? ¿Asegurar y mantener tu capital? ¿Aumentar tu patrimonio, ojalá con retornos estables? ¿O que tu dinero crezca sin importar los riesgos? En mi caso, me interesa aumentar mi patrimonio, pero no a cualquier nivel de riesgo. ¿Cómo generaste el dinero que deseas invertir? ¿Mediante tu trabajo más algunos ahorros o de otras rentas no relacionadas con tu trabajo? Principalmente, en mi caso, a partir de mi trabajo. Aunque también de rentas no relacionadas con mi trabajo, pero principalmente de mi trabajo. ¿Cómo describirías tu grado de conocimiento en inversiones? ¿Bajo, medio o alto? ¿Qué frase te identifica mejor con respecto a las inversiones? ¿Invertiría todo mi dinero en instrumentos con poco riesgo, aunque su rentabilidad sea baja? No. Invertiría una parte de mi dinero en instrumentos de bajo riesgo y otra en aquellos que son más riesgosos y tienen una mayor rentabilidad. Esto sí, invertiría todo mi dinero en instrumentos de alto rendimiento para maximizar mi ganancia, aun cuando esto signifique asumir mayores riesgos. No. Si tu inversión comienza a perder valor, ¿qué harías? ¿Vendería inmediatamente? ¿Consultaría a un experto? ¿O asumiría las pérdidas en el corto plazo y esperaría obtener ganancias en el largo plazo? Esto es lo que haría. La palabra riesgo para ti significa alerta, inseguridad o oportunidad. Oportunidad. ¿Cómo esperas que evolucione tu capacidad de ahorro en los próximos años? ¿Disminuirá, se mantendrá o aumentará? Yo creo que se mantendrá o aumentará. En general soy una persona optimista. Su perfil es agresivo. A este inversionista le atrae el riesgo. Busca los mayores rendimientos posibles, por lo que está dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario. A continuación, describiré los perfiles típicos de cada inversionista. Este material también lo obtuve del sitio web de la Comisión del Mercado Financiero, aunque lo modifiqué levemente. En primer lugar, el perfil conservador. Un inversionista conservador es poco tolerante al riesgo y valora la seguridad. Escoge instrumentos de inversión que le den certeza de que no perderá parte o todo el dinero que invertirá. No le importa que las ganancias o el retorno de sus inversiones sean bajas. Prefiere invertir en instrumentos de deuda, como depósitos a plazo o cuentas de ahorro, cuya rentabilidad se conoce al adquirirlos. Estos instrumentos de deuda también se conocen como renta fija. Ejemplos de inversionistas de perfil conservador. Jóvenes con bajos ingresos y que no quieren arriesgar sus ahorros. Personas con familias que mantener o deudas por cubrir. Personas retiradas o por jubilar que no pueden arriesgar perder sus ahorros. Perfil moderado. Son inversionistas cautelosos, pero dispuestos a tolerar un riesgo moderado para aumentar sus ganancias. Buscan mantener un balance entre rentabilidad y seguridad. Mantienen un portafolio que combina equitativamente instrumentos de deuda y capitalización, renta fija y renta variable. Ejemplo, personas con ingresos estables con capacidad de ahorro. Perfil agresivo. Busca el mayor rendimiento posible, por lo que está dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario. Son inversionistas dispuestos a perder la mayor parte de su inversión. Prefieren portafolios con un mayor componente de renta variable. Este perfil de inversión no es recomendable cuando no se cuenta con la suficiente solvencia o si se tienen compromisos importantes. Ejemplo,
inversionistas jóvenes con capacidad de ahorro, personas solteras o sin hijos, o personas de altos ingresos. El cuestionario de la CMF me calificó con un perfil agresivo, aunque yo me considero una mezcla entre moderado y agresivo. De hecho, mis inversiones de largo plazo, mi inversión para la jubilación, tiene un perfil agresivo, pero también mantengo otro portafolio para el corto y mediano plazo, cuyo perfil es moderado. A continuación, describiré algunos fondos mutuos que conozco y que son adecuados para los distintos perfiles de riesgo. En primer lugar, describiré los fondos mutuos de Banchile, los fondos balanceados de la serie digital, que se pueden encontrar en la siguiente web. Yo consulté la web el 31 de diciembre del año 2022. Es importante tener en cuenta esta información, ya que los datos de cada fondo pueden ir variando. Describiré estos fondos mutuos según tres características. En primer lugar, el nombre del fondo, el balance y su costo. En primer lugar está el fondo conservador, cuyo balance es 17.83. Este balance muestra el porcentaje de renta variable y renta fija en el que invierte el fondo. Siempre el primer número es el porcentaje invertido en renta variable. En este caso, el fondo conservador invierte un 17% de su capital en instrumentos de renta variable y el 83% restante en instrumentos de renta fija. El costo es la comisión que hay que pagar anualmente a la administradora de fondos por la administración del capital. Este costo para el contexto chileno es bajo y este 1,19 se divide en los 365 días del año. Por eso uno no percibe el grado en que se va cobrando. El siguiente fondo es el moderado, que invierte un 45% de su patrimonio en renta variable y un 55% en renta fija. Y el fondo agresivo invierte un 91% en renta variable y un 9% en renta fija. Estas son las fichas de cada fondo, donde se puede ver una mayor cantidad de detalles respecto de cada fondo. Por ejemplo, el fondo moderado de Banchile tiene un cierto objetivo, un cierto nivel de tolerancia de riesgo, un horizonte de mediano y largo plazo, y también tiene los siguientes riesgos asociados: riesgo de mercado, de moneda, de liquidez, de tasa de interés, de derivados y de crédito. Este es el costo del fondo, ya que se muestra su composición. Por ejemplo, este fondo invierte en dólares y en UF y en pesos chilenos. Que invierta en dólares significa que está expuesto a riesgo de moneda, un riesgo de apreciación de la moneda que disminuya el retorno de la inversión. Este fondo invierte en Chile, en Estados Unidos, en China, Brasil y otros. Invierte un 55% en instrumentos de deuda y un 44% en instrumentos de renta variable. Y aquí se muestran las rentabilidades nominales. De un mes, 3,63%. En 3 meses, 1,71%. En 6 meses, 3,20%. Y en un año, menos 0,32%. Estas rentabilidades están calculadas en pesos al 30 de noviembre del año 2022. Ahora les mostraré los fondos mutuos de Fintual. En primer lugar, el fondo Very Conservative Strip, que invierte un 100% de su patrimonio en renta fija. Se trata de un fondo muy conservador. El segundo fondo es el Conservative Cluny, que invierte un 11% en renta variable y un 89% en renta fija. Luego el fondo Moderate Pitt, que invierte un 48% en renta variable y un 52% en renta fija.
Y el fondo más agresivo de todos es Risky Norris, que invierte un 100% de su patrimonio en renta variable. Fintual también es una administradora de fondos que se caracteriza por cobrar bajas comisiones para el contexto o mercado chileno. Otras formas de definir los portafolios son las siguientes. Un fondo muy conservador es aquel que invierte un 100% en renta fija. Un fondo conservador invierte un 15% en renta variable. Un fondo moderado invierte un 30% en renta variable. Un fondo balanceado invierte un 50% en renta variable. Crecimiento invierte un 70% en renta variable. Un fondo agresivo invierte un 85% en renta variable. Y muy agresivo implica invertir el 100% del patrimonio en renta variable. También puedes tú mismo crear tu portafolio. Y mostraré un ejemplo de cómo crear un portafolio 60-40. El típico portafolio con un 60% de inversión en renta variable y un 40% de inversión en renta fija. Este portafolio se ubica entre moderado y agresivo. Y es el portafolio que a mí me gusta mantener. Todos estos instrumentos de inversión los puedes encontrar en Banchile. En primer lugar, este portafolio invierte un 30% de su capital en el ETF ITOT, que invierte en el total del mercado accionario estadounidense y cuyo costo es muy bajo, de 0,03%. El segundo ETF es IXUS, que invierte en el mercado accionario internacional total excluyendo Estados Unidos. La ponderación es de un 20% y su costo es de 0,07%. También invertiría en el ETF IJR, que invierte en empresas de baja capitalización, que son empresas pequeñas del mercado estadounidense, para tener exposición a dos tipos de factores: size, tamaño, y value, valor. En otro video les hablaré respecto de los factores de inversión. El costo de este ETF igual es muy bajo, de 0,06%. Los factores son tipos de riesgo a los que uno puede exponerse para obtener un mayor retorno sin necesariamente aumentar mucho el riesgo del portafolio. Entonces, en estos tres ETF ya estaría invirtiendo toda la parte de renta variable, el 60%, y la parte de renta fija la distribuiría en fondos de Banchile. Renta fija de corto plazo, un 20%, y renta fija de largo plazo, un 20%. La diferencia es que la renta de corto plazo invierte principalmente en pesos y en instrumentos nominales, mientras que la renta de largo plazo invierte en UF, es decir, en instrumentos reales. En distintos momentos del tiempo puede ser más conveniente invertir en un tipo o en otro de inversión. Y el costo ponderado de este portafolio es de 0,43%, que es un costo muy bajo para el mercado chileno. Bueno, eso es todo por hoy. Si tienes cualquier duda, la puedes hacer en los comentarios o en mis redes sociales. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con tus familiares y amigos, o con cualquier persona a quien le pueda interesar. Nos vemos en un próximo episodio.